Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad.
Bendiciones, mis amados hermanos, aquí un martes más, gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente reunirnos a través de estos medios, conectarnos, llegar a tu casa, a esa habitación, ese lugar donde sea que tú estés y te hayas conectado ahí con tu familia o solito, solita. Damos gracias al Señor y te doy gracias por permitirme llegar hasta tu hogar o en ese lugar donde estás a través de estos medios, compartiéndote la palabra en este mes de febrero, que el tema que hemos escogido es la asistencia del Espíritu Santo para poderle serle fiel a Dios. Hace un año atrás, aproximadamente para esta fecha, entre febrero, marzo, abril, hasta mayo prácticamente, nosotros tuvimos aquí a la pastora Suri Shaddai Escalera, compartiéndonos desmenuzadamente el Evangelio de Lucas y luego los Hechos de los Apóstoles. Y si usted desea, puede ir a nuestra página ahí en Facebook, porque eso se almacena. Puede ir a través de YouTube si alguno de esos programas se llegaron a subir, no estoy muy segura, pero sí sé que a través del Facebook los puede conseguir, porque ahí va a encontrar específicamente un estudio que nuestra pastora Suri Shaddai nos trajo el año pasado, más o menos para esta fecha. Repito, entre febrero, marzo, abril, ella estuvo cubriendo el Espíritu Santo, sus manifestaciones, los dones, el fruto, el ministerio del Espíritu Santo. Y como eso está ahí, no es precisamente el enfoque que quiero darle en estas reuniones de estos martes, porque eso ya ella lo trajo, lo compartió y está accesible. Usted lo puede buscar ahí en la página o se puede comunicar a través de nuestra página del Centro de Discipulado Mundial, acceder al Facebook y enviar algún inbox. Se puede comunicar directamente con la pastora Suri Shaddai y ella también compartirle de ese material, o incluso puede comunicarse con ella y ella de alguna manera gestionar para que sea a través de los medios digitales o personalmente ella pueda acompañarle a su iglesia y compartir esa palabra que ella trajo. Un estudio sumamente elaborado, poderoso y de gran edificación. El enfoque que quiero darte aquí desde la óptica de la neuroteología cristiana que hemos estado compartiendo sobre el poder del Espíritu Santo y cómo se traduce a nuestra neurobiología en nosotros para ayudarnos y asistirnos en el cumplimiento de nuestra fidelidad a Dios. Esa es estrictamente la línea que estamos resaltando. Y el martes pasado te leí esto que voy a repetir hoy para entrar de lleno a lo que vamos a continuar hablando. La expresión más sublime del poder del Espíritu Santo la podemos observar cuando el Espíritu Santo, llevó a Jesucristo a vivir la realidad de la vida espiritual que fue concebida y diseñada por el Padre para su Hijo. El poder del Espíritu Santo significa, en su sentido más trascendental, que hemos nacido de Él para poder vivir conforme al deseo y al plan de Dios. Y ahí es que me quiero detener para reforzar contigo lo que hemos estado hablando. Déjame explicarte un poquito sobre lo que ocurre cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, y hago énfasis, el Espíritu Santo cuando viene a morar en nuestras vidas, y lo dije en las clases anteriores, el propósito principal es trabajar con nuestro interior, restaurar nuestro interior, llevarnos a comunión con Dios, revelarnos nuestra nueva identidad, posición
en el que Él nos ha colocado a través de Jesucristo en el nuevo nacimiento, que nos llega a recibirlo como nuestro Señor y Salvador, y lo que el Espíritu Santo viene a hacer. Por eso es que el enfoque de lo que quiero compartirles a ustedes estos martes va más orientado en el trabajo interno, en el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros para poder lidiar con lo que tenemos frente a nosotros, externamente hablando. Entonces, mis amados, quiero compartirles esta palabra, también extracto de las clases de neuroteología, los principios espirituales de esa relación. Cuando te dije que el Espíritu Santo vino, o sea, el Espíritu Santo en Jesucristo realizaba en Cristo el cumplimiento de lo que el Padre había concebido de Él desde la eternidad. Entonces, haciendo un recuento nuevamente, vemos al Espíritu Santo desde la creación. El Espíritu Santo es Dios. Dios es uno solo, y eso ya lo dijimos aquí. Padre, Hijo, Espíritu, un solo Dios, revelado como Padre, revelado como Hijo, revelado como Espíritu. Dios es Espíritu. Entonces, en la creación vemos esa dimensión del Padre diseñando, el Hijo creando, el Espíritu impartiendo vida. El Espíritu Santo activamente desde el principio en Génesis, porque Él es eterno, porque Dios es eterno. Y vemos entonces ahí en la palabra del Señor cómo Dios diseña ese primer ser humano, y dice que del polvo de la tierra, cuando dice hagamos al hombre, el Padre diseñando la biología que fue precisamente diseñada por el Padre desde la eternidad para su Hijo Jesucristo, diseñada desde la eternidad para Jesucristo, y aquí la está llevando a cabo en el primer ser humano que crea. Y cuando crea el primer ser humano, ¿a imagen de quién? De Dios no, porque Dios es espíritu. Así que la imagen creada es la imagen que ya estaba destinada desde la eternidad para el Hijo, en esa biología diseñada por Dios, creando, hagamos al hombre a nuestra imagen. El apóstol Pablo es el que trae este nivel de revelación. Cuando él dice que fuimos creados a imagen y semejanza de su Hijo. Eso lo dicen las cartas de Pablo. Fuimos creados a imagen y semejanza de su Hijo. Pues ahí está la acción de crear. Pero hasta que de la esencia de Dios no hay ese soplo de vida, entonces soplo de vida, sopló Dios aliento de vida, espíritu de vida, vino a ser el hombre alma viviente. Padre, Hijo, Espíritu, hagamos, Padre, Hijo, Espíritu. El Padre diseñó desde la eternidad la biología que ocuparía su Hijo, y ahora el Hijo la crea en conjunto, Padre, Hijo y Espíritu, el Padre diseñando, el Hijo creando y el Espíritu impartiendo vida. Y ahí vemos la asistencia del Espíritu Santo para que ese primer ser humano tenga relación, comunión, comunicación con Dios. Aun cuando el pecado pretendió separarnos, digo pretendió porque la muerte de Cristo fue suficiente para volver a conectarnos a aquellos que hemos recibido a Jesucristo. Pero el asunto es que entonces lo que vemos es ese plan de redención, y vemos la manifestación del Espíritu, cómo se manifestaba a través de los profetas, cómo se manifestaba, porque el Espíritu Santo dice iba y venía, no moraba plenamente, pero tenía acción activa. El Espíritu Santo inspirando a los escritores, preservando el mensaje. El Espíritu Santo en figuras, tipos, símbolos,
Lo que simplemente nos dice es presencia de Padre, Hijo, Espíritu en ese Dios de la manera en que se reveló y se manifestó en el Antiguo Testamento. Podemos ver la manifestación del Padre, podemos ver la manifestación del Hijo, podemos ver la manifestación del Espíritu en un solo Dios, en diferentes aspectos y revelaciones, hasta que entonces llega el plan, que es el propósito, como te leí ahorita. Cuando llega el cumplimiento del tiempo, dice la palabra, como había dicho el profeta, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo, se acerca el ángel, el mensajero, y le dice, tú concebirás, aquella Virgen. ¿Cómo es posible esto? No conozco varón alguno. El Espíritu vendrá sobre ti. La biología que diseñó el Padre ahora sería creada, desarrollada en Cristo Jesús, el Hijo, tomando forma, tomando todas las características en el vientre de esa Virgen. Pero quien daría vida a esa biología es el Espíritu. Entonces el Espíritu imparte vida y la Virgen concibió. Y ahí está desarrollándose esa biología, igual que la tuya, igual que la mía. Cada parte de esa biología se está ahí creando, desarrollando en el vientre de esa Virgen. Pero la vida que recibe esa biología, 100% humano, 100% Dios, ahí por el Espíritu. Así que el Espíritu Santo no solo impartió vida, sino que nace ese niño y el Espíritu Santo está ahí. Y dice que cuando cumplió la edad promedio en la que fue al río Jordán donde estaba Juan y fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él. El Espíritu Santo moraba en él, claro, en esencia estaba en él. Él fue concebido por el Espíritu. El Espíritu le impartió vida y nació. Fue bautizado y el Espíritu Santo dio testimonio. Pero ahora vendría en una capacitación diferente, ministerialmente hablando, en el cumplimiento de su misión. Fue llevado al desierto. En el desierto el Espíritu Santo le asistió para poder enfrentar las tentaciones y los desafíos que vivió humanamente hablando. Regresa y comienza a impartir una palabra de autoridad, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, haciendo milagros y prodigios. Mis amados, Lucas registra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, cómo anduvo Jesús haciendo milagros y prodigios por el Espíritu que moraba en él. El Espíritu Santo lo separó, lo facultó, lo empoderó. La unción fluía. El poder del que te estoy hablando fluía para el cumplimiento de la voluntad de Dios, siendo fiel al plan del Padre, sometido a toda tentación, a todo sufrimiento, a toda traición. El Espíritu Santo ahí asistiéndole. Una dependencia de la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu y él uno solo. El Espíritu Santo no solo lo asistió, lo guió, lo empoderó, lo acompañó, estuvo morando en él para serle fiel. Cuando él dice, la palabra que yo hablo no es mía, es de mi Padre. Él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, vemos al Espíritu Santo acompañándolo en el Getsemaní, dándole fuerza, consolación. Vemos al Espíritu Santo que lo acompaña hasta la misma cruz del Calvario. Y ahí el silencio del cielo, de la tierra y del infierno. Jesucristo, el Hijo de Dios,
muriendo en la cruz por ti y por mí. Y estuvo entonces en aquella tumba, pero allí el Espíritu Santo lo levantó de la muerte. Como bien registra Pablo, el Espíritu vivificante que levantó a Jesucristo de la misma muerte, también vivificará nuestros cuerpos. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo levantándolo de la misma muerte, impartiendo vida. Vemos al Espíritu Santo que le acompaña cuando va a ascender al cielo. Y el Espíritu Santo que completa esa obra en esencia de redención, entonces regresa a morar con nosotros. Por eso te decía, como único podemos serle fiel a Dios es con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Pues igual que en Cristo, Él quiere llevarnos al cumplimiento de lo que Dios ha soñado y ha planeado para nuestras vidas, para el cumplimiento del propósito de Dios. El Espíritu Santo, dice en Corintios, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El Espíritu Santo es el que trae el nuevo nacimiento para ti y para mí. Como Jesús nació de la Virgen, Él produce un nuevo nacimiento. Dice, todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Por eso dice Pablo, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. El Espíritu Santo, cuando viene a hacer su obra en nuestras vidas, es portador del pensamiento de Dios. Su obra de regeneración en nuestras vidas incluye de forma suprema el cambio de nuestros pensamientos, para que nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestro lenguaje, comportamiento, planes, acciones cambien. Mis amados hermanos y hermanas, para que todo esto cambie, primero tienen que cambiar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos reciben toda la revelación que viene de Dios. Son marcados con sus promesas y se vuelven prominentes y trascendentales, envolviéndonos en un ambiente sublime y celestial. Y dado que esto ocurre a nivel del cerebro, el contenido, ese contenido es comunicado a través de todas las estructuras cerebrales, comenzando por la amígdala cerebral, que activa las emociones, esto en el sistema límbico. Luego trasciende al hipocampo, que guarda las memorias y el aprendizaje, y el tálamo, que distribuye a todo el cerebro la actividad electroquímica que genera esos pensamientos, y el hipotálamo, que traduce toda esa actividad a procesos hormonales, químicos, para el resto de los órganos y células. El Espíritu Santo comunicando las verdades de Dios que nos trastocan y transforman nuestro entero ser. Porque no es simplemente saber la verdad de Dios. Cualquiera lee la Biblia, hasta se la memoriza. Pero si el Espíritu Santo no está activamente revelándote esa palabra, no habrá transformación.
Por eso es importante que cuando escudriñemos la palabra, digamos, Espíritu Santo, revélame la verdad de Dios en esa palabra. Espíritu Santo, no solo revélame, sino que la palabra se convierta en medicina a mi cuerpo y transforme todo mi entero ser. Porque para eso es la palabra. Así que de la interacción de todo este proceso es que se fundamenta nuestra transformación espiritual. Por eso bien dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es esa verdad revelada. Es cuando el Espíritu Santo agarra esa palabra y tú le das el espacio y preparas el terreno para que esa palabra haga el trabajo. Así que conocer la verdad de Dios es lo más que habrá de activar en el cerebro el proceso fisiológicamente para que me transforme, y el cerebro será expuesto a una experiencia trascendental. Y gracias a las memorias, porque todo esto fue diseñado por Dios, gracias a las memorias que se guardan en el hipocampo de estas experiencias decisionales y sus efectos duraderos, es que podemos permanecer viviendo ese nuevo nacimiento todos los días. O sea, todos los días Dios está haciendo algo nuevo en mí, transformándonos de gloria en gloria. Todo este efecto crea nuevas conexiones celulares que nos garantizan poder vivir el resto de nuestras vidas fundamentados en las convicciones derivadas de esas experiencias trascendentales. Si necesitamos del Espíritu Santo para llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos, y para llegar a ser todo para lo cual Él nos llamó. Nuestra necesidad urgente, más profunda, debería ser tener experiencias profundas con el Espíritu Santo. Por eso es que el enfoque de estas lecciones es hacia Él como persona, hacia Él como el que me asiste, me lidera, me ayuda, mi consolador, mi paracleto. Más allá de sus manifestaciones en dones, en llamados ministeriales, capacitaciones, ese poder que se manifestó en hechos, lo que provocó fue un cambio y una pasión de hablarles a otro de las experiencias vividas en Cristo Jesús. Entonces, no podemos ver al Espíritu Santo como un accesorio en nuestra vida cristiana, mis amados hermanos y hermanas, porque el grande propósito del Espíritu Santo es renovarnos continuamente hasta lograr transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo, implantando la mente de Cristo en nosotros a través de cada pensamiento. Como dice Pablo, mi esposo, y que hemos adoptado esa expresión: piensa en lo que estás pensando, porque pensar es más importante de lo que piensas. ¿En qué estás ocupando el terreno de tus pensamientos? Porque es ahí donde el Espíritu Santo va a colocar las verdades trascendentales, poderosas, eternas, transformacionales de Dios en forma de pensamientos. Y eso es lo que va a transformar tu ser. Lo cierto es que llegamos a ser, repito, llegamos a ser lo que contemplamos. Es decir, mientras más tiempo a solas estoy con el Señor,
más nos pareceremos a Él. Y los misterios y la verdad de Dios están en sus pensamientos. No tenemos que adivinar o pretender adivinar lo que Dios está pensando. Bien dice la palabra, mis amados hermanos, ¿quién conoce los pensamientos del hombre si no es el espíritu del hombre que mora en él? Por lo tanto, ¿quién conoce los pensamientos de Dios si no es el Espíritu de Dios que mora en él? Y a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo y Él implanta la mente de Cristo para que nosotros podamos recibir los pensamientos de Dios. Qué maravilloso, mis amados hermanos. Qué glorioso, mi amado hermano. Podemos serle fieles a Dios porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Cuánto tú dependes del Espíritu Santo. Porque la palabra dice, no es con nuestras fuerzas humanas. Esto que estamos enfrentando no podemos lidiarlo con fuerzas humanas, ni estrategias humanas. Te rompes la cabeza, como decimos en Puerto Rico, te rompes la cabeza pensando qué más puedo hacer, cómo puedo hacer. Pues mira, probablemente no tienes que hacer nada humanamente hablando. Deja que Dios sea el que te revele lo que debes hacer si acaso debes hacer algo. Deja que Dios te revele su palabra. Estás drenado emocionalmente, estás agotado mentalmente, físicamente y hasta espiritualmente, estás frustrado o frustrada porque tu mente constantemente está produciendo pensamientos. Y el Señor te dice hoy, acalla esos pensamientos. Como decía en el programa Tertuhablemos, un programa de pastores por pastores y para pastores que te invito a que lo veas de lunes a viernes desde las 7 de la mañana, Tertuhablemos por Facebook y por ahí se va a distribuir en YouTube y en varias estaciones también. Mis amados, le decía a mis compañeros y compañeras ministros, ¿qué tal si en un acto de fe decimos, Señor, en el inicio de este año, te presento como sacrificio vivo delante de ti mis patrones de pensamiento? Te presento en el altar del sacrificio toda mi estructura emocional, que es una expresión de mis pensamientos. Te presento en el altar del sacrificio mis propias percepciones, evaluaciones, planificaciones, para que tú las consumas y des lugar a tus pensamientos, a tus ideas, a tus sueños y des lugar a tus decisiones. Porque si es así, mis amados, disfrutaremos de las nuevas fuerzas, del aliento. No estaremos exentos al sufrimiento. No estaremos exentos a las pruebas, porque no te voy a dar una falsa expectativa de nuestra fe cristiana. Las pruebas, el sufrimiento y las circunstancias difíciles que no son mandadas por Dios, que se nos presentan simplemente en la vida, pero Dios en su amor y en su gracia las torna en bien para mi crecimiento, mi confianza y mi fe en Él. Y todo esto por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él quiere llevarte a revelar los pensamientos de Dios. Pero para que el Espíritu Santo nos revele los pensamientos de Dios, este se debe convertir en el todo de nuestra existencia. Como bien dice la palabra del Señor, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, que es lo que te dije ahorita. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. En la vida espiritual tenemos que estar recibiendo, viviendo y adaptándonos a las nuevas unciones del Espíritu Santo,
a sus movimientos frescos, a las manifestaciones renovadas, inspiraciones diarias, poder desconocido, respuestas insospechadas, comuniones santas, para recibir y entrar en esa dimensión de vida en el Espíritu. El aprendizaje espiritual se da dentro del contexto del cambio de nuestros pensamientos. Ahí se inicia todo. Estos adquieren virtudes, destreza, comprensión espiritual, madurez para el control y dominio propio, administración de las emociones, del tiempo, de los dones, los talentos, los recursos con los cuales somos bendecidos por el Señor. Así que por hoy te digo lo que dijo el apóstol Pablo: desháganse de su vieja naturaleza, en Efesios 4, 22 al 24, de esa antigua manera de vivir que está corrompida. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser semejante a Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es decir, cuando nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, se transforma nuestra vida entera. Si no ocurre la renovación del entendimiento, no podrá darse ni el aprendizaje ni la transformación espiritual. Así que recuerda en esta noche, si la expresión más sublime del Espíritu, dice en este pensamiento, la podemos observar cuando éste llevó a Jesucristo a vivir la realidad de la vida espiritual, que fue concebida y diseñada por el Padre para su Hijo. De esa misma manera significa, en su sentido más trascendental, que hemos nacido de Él para poder vivir conforme al deseo y al plan de Dios. Él quiere hacer contigo y conmigo lo mismo que hizo con Jesucristo. Nuevo nacimiento, acompañarnos ante todas las tentaciones, pruebas y desafíos, capacitarnos para la encomienda, enseñarnos que estamos aquí en Él, por Él y para Él, ayudarnos y asistirnos en nuestros propios Getsemaní. Y si tuviésemos que enfrentar la muerte, también nos garantiza que así como resucitó a Jesucristo de la muerte, nos resucitará. Así como lo ha colocado a la diestra de Dios, tú y yo tenemos la promesa de la eternidad, también ser reunidos en la presencia del Dios eterno. En su nombre y para la gloria de su nombre, estamos aquí para ser fieles a Dios, porque el Espíritu Santo nos ayuda y nos acompaña en este trayecto de vida. El próximo martes estaremos nuevamente trayendo otra línea complementaria de esto que hemos estado hablando hoy. Oramos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad, qué lindo es saber que en Cristo Jesús nosotros tenemos una nueva oportunidad de vida. Qué lindo saber que no solo tenemos una nueva oportunidad de vida, es que tú has dejado con nosotros, en nosotros y entre nosotros la esencia misma de ti, tu Santo Espíritu, para asistirnos, para liderarnos, para consolarnos, para alentarnos, para guiarnos, corregirnos, enseñarnos, recordarnos todas las cosas. Espíritu Santo, ayúdanos a ser fiel a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. Dios te bendiga y Dios te guarde.